Dios no es una jaula, Él es una sombrilla. Los límites que Él ha puesto son para nuestra protección. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo desde el reto de hoy. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, aquí en día martes, hablando de un Dios de límites. Dios de límites. Un Dios de límites y decíamos ayer que contrario a lo que la mayor parte de nosotros quisiéramos, porque quisiéramos tener la absurda idea de vivir una vida sin límites, ¿verdad? Que es imposible completamente, ¿verdad? Y vimos el día de ayer que Dios es un Dios de límites porque es un Dios de orden. Sí. Y yo estaba pensando en un concepto tremendo. Qué difícil es ordenar. Tú sabes, parte de mi vida ha tocado, eso es lo que me toca, llegar a un lugar y decir... ¿Tú has ido por mi escritorio últimamente? No, pero poner orden en una estructura, en una organización, en una oficina, sí, en el closet, en el cajón. Saludos a Estefanía, mi hija. Ella es increíble para dar estructura y ordenar. Mira, en la vida. Yo ayer te cité a Benito Juárez. Hoy te voy a citar voy en detrimento, hoy voy a citar a Nicolás Maquiavelo, pero me gusta una frase de él. No vas en detrimento, vas en decadencia. En decadencia, sí, perdón. Él dijo, cuando evitas cuando permites el desorden para evitar la guerra, terminarás soportando primero el desorden y después la guerra. Y yo estoy muy de acuerdo. Mira, cuando uno dice... ¿Y qué estás leyendo últimamente? Bueno, tú sabes que Maquiavelo solo escribió un libro, que es El Príncipe. Pero no lo estoy leyendo, que conste. Pero es cierto, cuando tienes que ordenar y quieres evitar ordenar, poner orden, vas a tener que aguantar el desorden y vas a después a tener que terminar en pleito. Sí. Dios dice, yo no juego ese juego. Yo ordeno de entrada. Sí. Y si no, que cada uno reciba sus consecuencias. Bueno, de hecho, el pasaje que te voy a llevar ahora tiene que ver con la parte de protección. Sí. Yo te decía ayer que, bueno, veíamos ayer que en la ley que todo el mundo a veces piensa, ¿verdad? Tú sabes que la ley es mal vista por un montón de cristianos. Estás diciendo la ley que Dios dio a los judíos. Sí, la ley, porque algunos ven la ley y lo que piensan inmediatamente es en un montón de principios, con un montón de preceptos que no tienen... De reglas, pero que no tienen como sentido cultural para ellos, ¿verdad? De repente sí, había que, mire, y eso que había que llevar un animal y había que descuartizarlo y había que sacar la sangre y la espaldilla le tenía que quedar a no sé quién y entonces ya vamos a traer a Steve para que nos enseñe el Levítico. Yo creo que sí, porque hay muchos principios sobre santidad ahí que son increíbles. Pero entonces dicen, qué raro, ya no vivimos para eso. Pero cuando decía que no podías mezclar los sembrados. Lana y lino. La forma de vestir tampoco. Lana y lino, ¿verdad? O que no podías sembrar maíz y frijol. No decía así, ¿verdad? Pero no podías tener dos tipos de sembradíos juntos ni podías arar con buey y con asno, ¿verdad? Entonces, un montón de principios ahí, pero orden, una vez más, orden. Pero la razón principal de la ley era de protección, era para protección de la nación, para dar orden a la operatividad de la nación y protección. Era la forma de expresar el deseo de Dios de una vida santa, pero no santa como a veces nos imaginamos, santa de aleluya. O sea, es santa de vivir diferente de todos los demás que vivían en un desorden terrible. Para que las cosas les salieran bien. Miren, qué tremendo eso. En la época de cuando los judíos, el resto de pueblos que había, la vida que tenían era terrible. Cuando uno estudia un poquito de eso, uno lee esto, que pasaban a los hijos por fuego, que sacrificaban demonios, que las sacerdotisas un poco adelante eran desórdenes sexuales, todo eso. Uno dice, qué terrible una vida así. Sí. Bueno, no tenés que ir tan hace 5,000 años. O sea, solo tenés que agarrar Twitter el día de hoy. O sea, uno dice, qué tremendo lo que está pasando en un montón de lugares. Pero entonces viene Dios y en Deuteronomio
cuando han pasado los 40 años que andan por el desierto y están preparándose para entrar a la tierra prometida, y Moisés tiene que repetirles la ley, Deuteronomio, segunda ley. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, un pasaje que ya estudiamos un poco detenido aquí, pero te lo repito porque para mí es clave en esto, porque él les dice, Moisés le dice... Moisés, o le dice Moisés. No, Dios oye dice Dios oye al pueblo hablar, y dice, oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Y entonces dice, ¿quién diera que tuviese, este es Dios hablando, quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Sí, sí. O sea, sí. que tuvieran el seso, pero no solamente el seso de la cabeza, que tuvieran el corazón, que tuvieran el rumbo en la vida, que para entender que todas estas reglas que yo he puesto, si las cumplen, les va a ir bien. Es para la protección de ellos. Tú decías ayer de la 10,000 voltios, no se acerque, peligroso, ¿verdad? O perro bravo, como querrás ponerlo, ¿verdad? Lo que ponían antes. Porque ahora hay que cuidar a los perros. Ahora ya nadie puede ver perro bravo, ahora hay que cuidar a los perros. Pero todas estas ideas voy a poner un aviso de advertencia, es para el cuidado de la persona, y lo que Dios está poniendo cuando pone límites es para nuestra protección. Si Dios, se están cayendo los límites. Si Dios nos dice que no nos embriaguemos, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Mire, ¿y cuántas cervezas me puedo tomar entonces? ¿Verdad? ¿Y cuánta botella de vino me puedo tomar? Es que hay un límite para nuestra protección. O sea que Dios es un aguafiesta, si no quiere que yo la pase bien en la fiesta. Es que es un límite para nuestra protección. O sea, y entonces, y con mi novio, que hasta dónde podemos llegar ahora que no estamos casados. Es que hay un límite para tu protección, es para tu protección, ¿no lo entendés? Ok. Y si solo estamos texteando y solo nos enviamos unas fotos, pero no nos estamos tocando, o sea, es que hay un límite para tu protección. O sea, creo que esa parte de no entender que los límites están puestos para nuestra protección es bien complejo. Mira, y para nuestra protección y beneficio. A mí me estaba buscando Efesios capítulo 5, cuando habla del matrimonio, dice, maridos, amadas a vuestras mujeres. Y un poco abajo explica, y dice, para presentárselas a sí mismos. Sí. Una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante. Los límites, si los aplicamos bien, si los aplicamos no solamente, porque tú sabes que algunos cumplen la regla, pero no ponen el corazón detrás, nos van a traer beneficios. Sí. Uno debe entenderlo, de largo plazo, en la parte relacional, en la parte de salud. Todos estos límites van a ser buenos para nosotros, pero nos cuesta entenderlo. Ok, dale vuelta a la cosa. Sí. Dale vuelta a la cosa y después voy a poner una analogía que le hemos puesto 30 veces. Pero dale vuelta a la cosa. Si violamos los límites, nos va mal. Sí, es una forma de decirlo. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 29. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Sí. O sea, ojalá que abrieran los ojos y se dieran cuenta que si no hacen esto, les va a terminar yendo mal. Sí. O sea, Deuteronomio 5 dice, ojalá se dieran cuenta que si hacen esto, les va a ir bien. Deuteronomio 32 dice, ojalá se dieran cuenta que si no hacen esto, les va a ir mal. Sí. Deuteronomio dice, hey, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, ustedes la escogen. Sí. Es otra forma de decirlo. Ahora, nos cuesta. Sí. Nos cuesta. Sí. Porque ahora estamos... Lo que nos cuesta es la sabiduría, porque precisamente en los dos casos, sí, en uno dice, el problema es que no tienen el corazón. Sí. En el otro dice, el problema es que no tienen la sabiduría. Y en las dos ocasiones lo que dice es un asunto de decisión. No es tanto que nos cuesta decir, ay, es que yo no tengo la
no solo es que no tengo la fuerza Sí, de porque voluntad. una ¿verdad? parte es eso. O no solo es que tengo ¿cuál es la palabra? Es que nací impedido de eso. O sea, es que fíjense que porque a veces suena como que nos cuesta, los límites que Dios ha puesto son imposibles, ¿verdad? Dios me ha pedido un nivel de santidad, pero eso es como me ha pedido que yo clave la pelota ahí de basquetbol y yo solo mido 1.40, ¿verdad? No alcanzo a llegar hasta ahí, ¿verdad? Que me da 1.80 es bien difícil. Sí, Sí. Está bien arriba. No sé, Iván, ninguno de los dos mide 1.80, no lo sabríamos decir. Pero aunque yo vi el otro día a uno de 1.69 que le estaba clavando, entonces sí. Entonces se puede. Pero entonces Pero no con este color de piel. No, era un latinoamericano. bromeando. Pero entonces uno dice, no es que tengamos las limitaciones. El problema, dice Deuteronomio, es un asunto del corazón y de la sabiduría. Sí. Y creo que es más algo actitudinal que de capacidad. O sea, Sí, ¿tú crees que es tan poco como actitudinal? Porque es espiritual, pero... es espiritual, Ajá, sí, es de espiritual. persuasiones, es de sabiduría, es de corazón. Pero, ¿cómo podemos? Porque tú sabes lo que estamos tratando de ayudar a quienes nos ven, que están buscando a Dios para este concepto que yo creo que todos de alguna forma lo entendemos, que Dios es un Dios de límites, pero ahora estamos diciendo para que nos vaya bien. Sí. Mañana vamos a decir para proteger al otro también. Sí. Pero para que nos vaya bien, ¿cómo hacemos? Porque tú sabes, tú has hablado con un joven, Sí. un jovencito, que tú le dices, ok, hijo, o ok, quien sea, ¿verdad? Sí. Y tenés que venir a las 9 de la noche, para decirte algo, que ahora quizás se han movido esos límites, que vamos a hablar después de mover límites también. Y la persona te dice, no papá, 9 no, 9:30. No, 9 de la noche. No, 9:30. Y entonces al final, 9. Y llega a las 9:30. Entonces, es un lío que entonces tenés que empezar a decir, es que mira, es para tu protección, es que es tarde, es más peligroso y empezás. Pero no sé cómo funciona, porque aquí viene una parte de autoridad. Dios es Dios. Sí. Y yo voy a obedecer a Dios, me diga lo que me diga. O esto que tú decías el día de ayer, Señor, lo que pasa es que, y entonces viene tu explicación. ¿Cómo podemos ayudar a aquel que entiende que Dios es un Dios de límites, pero al mismo tiempo en sus pensamientos justifica el no tomar los límites? Yo lo pondría así. Yo creo que cuando hablemos de los límites relacionales, porque aquí estamos hablando principalmente de los límites entre nosotros y Dios. Sí. Tú acabas de poner los límites entre padres e hijos, Sí. que creo que ahí Como un ejemplo. tenemos que tener mucho cuidado, Sí. porque el límite que se viola ahí no es el límite de la hora, es el límite de la autoridad, que es diferente. Dios ha puesto un límite que no es las 9 de la noche. Ha puesto un límite que es la autoridad entre padre e hijo. Sí. Si el papá pone la hora de las 9, es la hora. El límite es la autoridad del papá. Sí. Lo que se viola no es la hora, Sí. es la autoridad. De No sé si acuerdo. estamos Sí, de acuerdo. bien. Es un asunto de principio. Entonces, pero cuando se trata de Dios, lo que uno tiene que entender es que la violación del límite que Dios ha puesto trae consecuencias. Trae consecuencias. A veces esas consecuencias no son inmediatas. El problema es que y hay un pasaje en el libro de Eclesiastés, ya te lo voy a buscar, que dice que por cuanto Cuando no se emite Sí. sentencia de inmediato, De inmediato. Por eso la gente cree que que no va a venir un juicio un sobre juicio eso. inmediatamente, ¿verdad? Dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Entonces nosotros pensamos que yo puedo violar el límite que Dios me ha puesto y como no pasó nada, ¿verdad? O sea, es lo que pasó en el huerto del Edén. Comieron del huerto, comieron del árbol. Le hiciste como que era manzana. Sí, comieron ya del sabía que árbol, era. ¿verdad? Comieron del árbol. Y entonces, no sé, pero esto... ¿Por qué no hiciste así? Esto era un durazno, Iván. Nos comieron del árbol y no nos morimos, va. Ajá. Entonces, pues no, ¿verdad? No nos morimos. Pero se murieron. O sea, al final Terminaron muriendo. Terminaron muriendo.
Entonces, por esa razón, uno cree, yo salgo de los límites y aquí no me ha pasado nada. Dios les prohibió el otro árbol. Sí, Después. y al final terminaron muertos. Y salieron de la comunión, se separaron de Dios. O sea, todas las consecuencias hubo. Entonces, creo que el problema es que uno no entiende, aquí está la otra analogía, que Dios es una sombría, Él no es una jaula. Sí. Él no es una jaula. Él no pone los límites tan rígidos que nosotros no podamos salir de ellos. Sí. Pero cuando salimos de debajo de la sombría de protección que Dios nos ha puesto, allá afuera hay sol, hay agua, hay granizo. El otro día estábamos en Puebla, hace unas semanas, estábamos en Puebla y de repente en Puebla, en México, ¿verdad? Y empezó a llover, de repente empezó a llover, ahí literalmente, de repente empezó a llover. Ajá. Y entonces estaba soleado y de repente empezó a llover. Y entonces estábamos así como singing in the rain, ¿verdad? Estaba lloviendo, pero de repente empezó a granizar. Que eran en El Salvador, diríamos. ¿Te sacabas un vaso? Sí, no, casi eran unos tetuntes lo que estaban cayendo, tamaño granizos. Y entonces yo pensé, qué tremendo aquí, porque dolía. Y yo pensé, qué terrible esto. Pero es que estar expuesto a la intemperie es precisamente eso. Salir de debajo de la sombría de protección de Dios no es bueno. Quizás el día que salís de ahí, quizás el día que la chica se acuesta con el chico que no es creyente, a espaldas del papá, no pasa nada. O se alcoholiza. No pasa nada. O toma algo que no le pertenece. No, ese día quizás no pasa nada. Ajá. El día que el papá toma la decisión de yo no sé, de sentirse orgulloso y vanidoso, ese día no pasa nada. El día que el joven incursiona en pornografía, ese día no pasa nada. Pero una vez que salís de la sombría de protección de Dios, te estás exponiendo a algo terrible, o sea, terrible. Entonces, uno tiene que entender que el límite que está puesto no es para, yo le diría a la persona, no es solo para amargarte la vida, no es para agriarte la vida, no es para restringirte en tu operación y que no seas feliz, porque eso es lo que el mundo te ha vendido, ¿verdad? Yo tengo derecho a ser feliz, Julio, yo quiero hacer lo que me dé la gana. Pues hacer lo que te dé la gana y te va a ir como no quisieras que te diera la gana. Entonces, ahí está nuestra aplicación. ¿Qué le diríamos a la persona que sabe que está violando los límites que Dios le ha puesto? Que tiene que entender que va a cosechar las consecuencias que no quisiera tener. Que tarde o temprano las va a cosechar. No que le deseemos que las va a cosechar, no que Dios quiera que la va a cosechar. O sea, no es que sean un castigo por cosecharlas, es porque sencillamente ha tomado la decisión de exponerse a esas consecuencias. Que esas consecuencias pudiera tomar años que lleguen. No necesariamente no van a suceder de la noche a la mañana. No suceden, pero algunas sí. La comunión con Dios se rompe. Inmediatamente. Y yo voy a decir, en algunos casos se rompe inmediatamente y es imperceptible. Sí. Es imperceptible, porque uno, en el caso de las cosas que son subjetivas o son intangibles, quizás es una mejor palabra, son intangibles, precisamente por ser intangibles a veces son imperceptibles. Es difícil entender. Yo recuerdo a alguien que decía, ¿verdad?, que era pianista, uno de estos pianistas increíbles, decía que él ensayaba todos los días 5 o 6 horas. Él practicaba 5 o 6 horas. Y entonces decía que si un día él dejaba de practicar, decía que nadie lo notaba, o sea, pero que él lo notaba. Que si 2 días dejaba de practicar, decía que el público no lo notaba, pero que su maestro lo notaba. Pero que si 1 semana dejaba de practicar, decía que el público lo notaba. O sea, y yo creo que así funciona, es en la relación con Dios. Creo que la mayor parte de gente no nota el que tú dejas de tener una relación con Dios continua. Pero tú sí, tú sentís que hay algo que hace falta. Quizás la demás gente no lo va a notar, ¿verdad? Pero tarde o temprano se va a notar. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que los límites que Dios pone para nuestra conducta, para nuestra forma de vida,
es principalmente para nuestra protección. Están puestos para que nosotros vivamos una vida que valga la pena. Él ha dicho que deberíamos tener el corazón para entender que si nosotros guardamos los mandamientos, que si vivimos dentro de los límites que Él ha puesto, nos va a ir bien. Y que deberíamos tener la sensatez, que si nosotros violamos estos límites, nos va a ir mal. Entonces, haríamos muy bien en considerar que aunque cueste, aunque no nos guste, salir de debajo de la protección de la sombrilla que Dios ha puesto alrededor o sobre nosotros es una total insensatez. Qué tremendo, qué tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que comprendas este concepto. Dios no es una jaula, Dios es una sombrilla. Y si tú sales de la sombrilla de protección de Dios al violar sus límites, vas a tener consecuencias. Pero además, si sales de los límites que Dios te ha puesto, pudiera tener consecuencias para otros. Y de eso vamos a hablar el día de mañana. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.